Doctor, ¿yo empiezo? Sí. Bueno, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar sobre fracturas de tobillo. Y para empezar a hablar sobre este tema, primero tenemos que definir qué es una fractura de tobillo. En la guía de práctica clínica lo define como aquella pérdida de continuidad ósea que de los huesos de la tibia distal y o el peroné distal. Esto va a ser con una lesión articular ligamentaria o sin ella. Para entender un poco sobre estas fracturas, hay que recordar un poco de su anatomía. Vamos a recordar que el tobillo es una articulación compleja en forma de bisagra y va a estar formada por las articulaciones entre los huesos del peroné, la tibia y el astrágalo. Estos van a estar a su vez asociados a sistemas ligamentosos muy complejos. En cuanto a la superficie articular distal de la tibia, junto con los malleolos medial y lateral, van a estar formando lo que se le llama mortaja, que podemos ver en la imagen superior izquierda. Y esta mortaja va a servir como un anillo osteoligamentoso, que a su vez va a funcionar como una pinza sujetando el pie, y esto lo va a hacer que se adapte a las irregularidades del terreno por donde camina la persona. Junto con la cúpula del astrágalo van a estar constituyendo una articulación. En cuanto a la superficie articular de la tibia, vamos a tener que es cóncava y la vamos a poder observar en la imagen con la letra B. Esta va a ser cóncava en su plano anteroposterior y convexa en el plano lateral. Va a ser más ancha en su porción anterior para que sea adecuada al astrágalo. Este astrágalo va a tener una forma de cuña. Lo vamos a poder observar en la imagen. Compañera. ¿Mande? Es que no se ve tu presentación, no se ve tu presentación. A ver, ¿ya se ve ahora? Ya. Ya se ve. Bueno. Y no la ven entera, ¿o sí? No se ve entero. Se ve completa. Esto es como si lo estuvieras editando. Bueno, la voy a seguir presentando así porque si la pongo entera no se ve. Sí. Entonces, como les decía, el astrágalo va a tener una forma de cuña. No se ve, sí se ve. Una forma de cuña. Dale dos clics dale dos clics en el icono de abajo donde está la copita de la base. Dale uno y luego otro y ya te va a dejar verla entera. ¿Le quieren dar a los familiares, Carlos? ¿Ya se ve? Yo creo que están notando. Dice la paciente que ya está notando. Dale otra vuelta. No les creo nada. Es que cuando la pongo entera ya no se ve. No. Bueno, si no seguimos así se la ven, ¿no? Bueno, tenemos que en una posición neutra, el 1% de las que están transmitiendo van a pasar por el pilón tibial. Esta va a ser la región más ancha de la tibia y pues va a corresponder a la epífisis distal articular. Y el resto van a ser soportadas por la articulación que llamamos peroneo-astragalina externa. Hablando un poco más del astrágalo, este va a tener una cúpula trapezoidal y su porción anterior va a ser más ancha que la posterior. Por ello, esta forma es porque cuando el astrágalo realiza movimientos de flexión dorsal, su zona más ancha se va a inducir en la mortaja del tobillo y su cuerpo va a estar cubierto en casi toda su totalidad por un cartílago articular. En cuanto a los malleolos, vamos a tener un malleolo medial y uno lateral. Hablando del malleolo medial, vamos a tener que este se articula con la cara medial del astrágalo y va a presentar dos pequeñas elevaciones, también llamadas tubérculos. Estos tubérculos van a ser uno anterior y uno posterior y van a servir de inserción al ligamento del tobillo superficial y profundo que más adelante les voy a describir.
En cuanto al malleolo lateral, vamos a tener que es la parte distal del peroné y va a proporcionar soporte lateral al tobillo. La porción distal del peroné va a estar cubierta por un cartílago articular en su cara medial. Y por último, la porción distal de la tibia y la porción distal del peroné no van a tener superficies articulares. Hablando de la sindesmosis, tenemos que esta se va a encontrar entre los extremos de la tibia y del peroné. Su principal función va a ser que existen axiales, rotatorias y de traslación. Mantener la integridad de la estructura del y va a estar formada por 4 ligamentos muy importantes. El primero va a ser el ligamento tibio-peroneo anterior, más grueso y resistente que el tibio-peroneo anterior, y por lo tanto, cuando extorsión o de traslación rompa el ligamento tibio-peroneo anterior, nos puede dar una fractura de tipo avulsivo del tubérculo tibial posterior, y así nos deja el ligamento tibio-peroneo posterior intacto, ya que, como mencionaba, este es más grueso y resistente. El ligamento tibio-peroneo transverso, vamos a encontrar que está por debajo del ligamento tibio. Y por último, el ligamento interóseo. Este va a hacer una continuación en dirección de la membrana interósea. La importancia de la sindesmosis radica en que hasta casi el 13% de las fracturas de tobillo se da a una lesión de ella. Sobre el comer principal estabilizado bajo las cargas fisiológicas. Este va a proporcionar un soporte a la cara medial del tobillo y va a un componente superficial. El componente superficial está formada por 3 ligamentos que se van a originar a nivel del tubérculo anterior, pero van a estar dando poca estabilidad al tobillo. El comentario deltoideo va a ser muy importante, ya que se considera que son las fracturas de tobillo. Este va a ser canal navicular, planteamiento de desplazamiento hacia dentro de la cabeza trágalo. En cuanto al ligamento, también se va a encargar de estar evitando un desplazamiento. Y por último, el ligamento tibialino superficial, el más largo y prominente de los 3. En cuanto a su porción profunda, va a estar formada por el ligamento tibio-astragalino profundo. Este ligamento va a ser interarticular y se va a originar en el sur interno y en el tubérculo de la porción tibia. Se va a insertar sobre la superficie medial no articular del astrágalo y sus fibras van a estar orientadas de forma transversa y su principal función va a ser que es un estabilizador medial primario que va a evitar el desplazamiento lateral del astrágalo. Cuando estos ligamentos se ven dañados, pues como la mayoría ya les mencionaba, evitan el desplazamiento lateral del astrágalo. Entonces, al momento de que se ven dañados, pues el astrágalo va a estar en constante desplazamiento, como se ve en las fracturas. Y el complejo ligamentario lateral, este va a estar constituido por 3 ligamentos, que junto con la porción distal proporcionar un soporte labial. Con ligamentos laterales no es tan resistente como el anterior y va a estar formado por 3 ligamentos. El primero va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior y va a ser el más débil de estos ligamentos y su principal función va a ser que va a evitar la subluxación anterior del astrágalo. Esto se va a dar durante los movimientos de flexión plantar. En cuanto al ligamento peroneo astragalino posterior, este va a ser el más resistente de los ligamentos laterales y va a evitar una subluxación rotatoria del astrágalo. Y por último, ligamento peroneo calcáneo laxo cuando el pie está en dorsiflexión y en una orientación. Y su principal función también va a ser que va a subastragalina y va a alimentar. Entonces, algo muy importante en las fracturas de tobillo, que el astrágalo no es bien posicionado anatómicamente en la mortaja, las estructuras mediales se van a encontrar dañadas. Y bueno, hablando de los nervios,
también se los voy a explicar muy superficialmente. Esto más que nada radica en la importancia tanto del diagnóstico como del tratamiento de las fracturas de tobillo. La inervación que tenemos está dada por 5 nervios terminales, de los cuales 4 de ellos son ramas del ciático. Está el nervio tibial posterior, el nervio sural o safeno externo, el nervio safeno interno, que va a ser una rama del nervio femoral, el nervio peroneo profundo, o también llamado tibial anterior, y el nervio peroneo superficial o el nervio musculocutáneo. Y ya comenzando un poco con la biomecánica del pie, vamos a tener que el rango de movilidad normal del tobillo va a ser de 30 grados de flexión dorsal y de 45 grados de flexión plantar. Cuando nosotros analizamos la marcha, es necesario un mínimo de 10 grados de flexión dorsal y de 20 grados de flexión plantar para que se considere una marcha normal. En cuanto al eje de flexión de tobillo, se va a localizar principalmente en la parte distal de los dos malleolos y va a posición externa de 20 grados. Esto va a ser comparado con el eje de la rodilla. Cuando nos encontramos con una asociación de la rotura de la sindesmosis a una fractura del peroné, es posible que se produzca un desplazamiento lateral del astrágalo de 2 milímetros a 3, pero el ligamento deltoideo puede estar intacto. Cuando existe un mayor desplazamiento lateral, nos va a indicar un compromiso de las estructuras a nivel medial. Bueno, en cuanto a los movimientos de inversión y de versión, van a ser los principales que tiene el pie. En los de inversión vamos a tener la flexión plantar, la supinación, la rotación interna del pie, y en los de versión vamos a tener la flexión dorsal, la pronación y la rotación externa del pie. Estos movimientos nos van a ayudar a la hora del diagnóstico, ya que cuando nuestro paciente llega con una posible fractura de tobillo, le vamos a pedir que realice estos movimientos en los dos pies, y así se va a poder ver una afectación en la movilidad, ya que estos dos son de escasa movilidad. En cuanto a su etiología, se debe realmente a un traumatismo indirecto de baja energía. El patrón de lesión del tobillo depende de muchos factores, como el mecanismo, la cronicidad, también la edad del paciente, la calidad ósea de los huesos, la calidad ósea, la posición del lesión, la fuerza. Se da en personas, no se tenía como una epidemiología como tal, porque nos decía que en la literatura que leí nos decía que los pacientes es la fractura más común en cuanto presentada en cuanto al trauma, y llegaban pacientes de todas las edades, pero principalmente eran pacientes que se dedicaban al deporte como el fútbol, o que se habían caído en algún terreno irregular por un accidente automovilístico, por heridas por arma de fuego, por el uso de zapatillas incorrecto, también personas obesas y en personas de la tercera edad. No se dice que la tercera edad sea como la epidemiología, ya que no es una fractura que se asocia a un desgaste de la calidad ósea. Y pues antes de pasar como tal a las variantes de las fracturas que pueden haber, les voy a explicar un poco el cuadro clínico que de la mayoría de los pacientes que llegan con fractura. Estos van a llegar por haber referido una caída o algún otro traumatismo de baja energía. Van a referir un dolor espontáneo que es generalmente intenso y se va a exacerbar con los movimientos al momento de que el paciente intenta mover su pie o cuando intenta. Este va a ser preciso e intenso cuando nosotros presionamos el sitio de la lesión. Va a existir un aumento del volumen que va a ser muy rápido en aparecer y de forma progresiva, es decir, vamos a encontrar la superficie inflamada. También se pueden encontrar equimosis. Es más que nada la van a presentar de forma tardía y van a ser submayolares y a veces van a descender a lo largo de los bordes externos o internos del pie. También van a referir una impotencia funcional. La deformación se puede encontrar o no dependiendo del grado de severidad de la fractura. Y aquí hay que tener en cuenta, muy importante, que el esguince y la subluxación del tobillo
pueden presentar un cuadro clínico muy similar. Es por ello que al momento del diagnóstico, la radiografía tiene que ser indispensable y obligatoria para dar al paciente tanto un diagnóstico certero como el mejor tratamiento para... Y ya hablando un poco más de las fracturas como tal, vamos a tener una clasificación que se van a dividir en unimalleolares, bimalleolares y trimalleolares. Las trimalleolares también se van a denominar como fracturas de Cotton. Los unimalleolares se van a principalmente al malleolo medial o del peroné, aunque es más común el medial. Son las más comunes y del deltoideo. Los bimalleolares van a estar afectados, como su nombre lo dice, ambos malleolos, y aquí ya va a haber una lesión en el ligamento deltoideo, una rotura completa del ligamento lateral del astrágalo. Y en las trimalleolares o de Cotton se va a afectar el malleolo posterior. El malleolo posterior pilón tibial, y se va a dar principalmente por un impacto del astrágalo en rotación externa contra el borde posterior de la tibia. Estas son las de peor pronóstico, ya que su función de este malleolo posterior es la tendencia del astrágalo a desplazarse hacia atrás ante una flexión plantar extrema, y tienen mayor riesgo de cambios degenerativos, es la aparición de artrosis. La artrosis aparece cuando hay una incongruencia articular, es decir, al momento de nos situamos de forma 2, hay una distribución de las fuerzas, pero esta distribución está mal equilibrada, ya que no se está como soportando eso de forma correcta. Entonces, esto nos puede llevar a una artrosis. Estas fracturas, hablando ya de clasificación, se abarcan en la clasificación de Danis-Weber. Weber modificó la clasificación de Danis, es por eso que se llama Danis-Weber, y la actualizó con un criterio anatómico radiológico. Esta clasificación va a depender de la altura de la fractura del peroné. De todas las clasificaciones que les voy a presentar, mencionaba que era la más simple y se basaba totalmente en las características de la fractura del malleolo peroneo. Esto va a abarcar tanto su nivel como su grado de desplazamiento, también la orientación de la superficie de la fractura. De estos aspectos se va a poder llegar a deducir la gravedad de la lesión articular y del compromiso de partes blandas que está existiendo. La integridad de la articulación tibioperonea inferior va a ser considerada como esencial en tanto a la función del tobillo. Así entonces vamos a tener que las fracturas o las luxaciones del tobillo se pueden clasificar en 3 tipos. La tipo A o infrasindesmales van a ser fracturas del peroné que se encuentran por debajo de la sindesmosis. Estas pueden ir acompañadas de fracturas del malleolo interno. No hay lesión de ligamentos importante y hay una integridad tanto de los ligamentos tibioperoneo inferior y de la membrana interna, así como también el tipo B o también llamadas trasindesmales. Estas van a corresponder a una fractura espiroidea del peroné a nivel de la sindesmosis y puede ir acompañada de una fractura por un arrancamiento del glúteo tibial o una ruptura del ligamento deltoideo. Se debe considerar la posibilidad de ruptura del ligamento tibioperoneo inferior con una subluxación del astrágalo e estabilidad de la articulación. En cuanto al tipo C o suprasindesmales, la fractura del peroné va a estar por encima de la sindesmosis y puede encontrarse en el tercio inferior y en el tercio medio de la diáfisis o a un nivel del cuello del peroné. En este tipo C abarcamos la fractura de Meissner. No sé cómo se pronuncia. Esta fractura de Meissner la tenemos que va, como ya les decía, se va a clasificar en el tipo C y se va a describir que el mecanismo de lesión es por una forma... ¿Sí me escuchan? Sí. Entrecortado, pero sí. Perdón, es que es mi internet.
Bueno, como les decía, que en esta fractura se va a describir que el mecanismo de lesión es por una fuerza de rotación externa que se va a aplicar sobre el tobillo. Va a causar una disrupción del deltoideo o una fractura malleolar medial. Y va a seguir de una ruptura de la sindesmosis para hacia la membrana interósea, llegando a su fin una fractura espiroidea del peroné proximal. Pankovic la clasifica en 5 estadios evolutivos, en los cuales la lesión de las diferentes estructuras van a ir apareciendo en función de la posición del pie en el momento en el que se le va a aplicar una fuerza rotacional. Así podemos ver cómo en los estadios iniciales de esta fractura, un pie en supina flexión, ventosas más leves, pero van a ser de difícil detección. A medida que el pie va pronando, la fuerza traumatizante va a lesionar el complejo malleolar interno y va a ascender llevando a una fractura o luxación del peroné en su extremo proximal. Y pues ya como en su etiología es muy parecida a todas las fracturas del tobillo, que va a ser por deportes, por caminar, por patinar, también por un accidente en moto. Y los mecanismos de lesión van a ser por pronación y rotación externa, de forma que se van a involucrar varias estructuras. Aquí es donde entra la clasificación de Lau-Hansen y esta va a dividir en 4 estadios. Estos estadios se los describiré más adelante, pero de esta cuando más se aproxima la fractura del peroné, hay un mayor daño de los ligamentos tibioperoneos. Y el segundo mecanismo producido es la supinación y rotación externa. Esta también se va a encontrar dentro de la clasificación de Lau-Hansen, que como ya les decía, se las voy a mencionar más adelante. Ay. Y bueno, en cuanto a su clínica de esta fractura, vamos a tener que el paciente nos va a referir un dolor a la palpación anteromedial del tobillo o de la sindesmosis sobre el ligamento tibioperoneo anterior. También va a haber un dolor a la rotación externa y al realizar el movimiento de dorsiflexión, así como también un dolor a la palpación peronea proximal. Algunos pacientes solo se van a quejar del dolor a nivel del tobillo. Por eso es importante que al momento del examen físico se debe de palpar tanto la parte proximal del peroné como la distal. Y se debe de poner especial énfasis en el nervio peroneal cruzado de la cabeza del peroné, ya que puede indicarnos que hay una posible lesión, y es por ello que a todos los pacientes con estas fracturas les debemos de hacer una exploración neurológica para valorar la sensibilidad del dorso del pie. Y bueno, ya hablando sobre la clasificación de Lau-Hansen, este es un sistema que se divide. La primera palabra nos va a denotar la posición del pie en el momento que existe la lesión, y la segunda va a indicar la dirección de la fuerza deformante. La posición inicial del pie va a ser muy importante en esta clasificación porque va a determinar qué estructuras están tensas y por tanto pueden estar más predispuestas a lesionarse en una forma inicial. Va a dividir a los mecanismos lesionales de la articulación del tobillo en 4 categorías principales. Además, la severidad de la lesión la va a clasificar como 4 estadios y va a depender de su configuración. La primera división va a ser las fracturas por supinación-aducción. Estas fracturas se produce la fractura de la porción distal del peroné o una ruptura del ligamento externo. Estas van a ir acompañadas o no de una fractura vertical u oblicuo del malleolo tibial. La membrana interósea se va a encontrar conservada en toda su extensión. En cuanto a las fracturas por supinación eversión o también llamadas de supinación rotación externa, que son más conocidas como supinación rotación externa, van a predisponer a la fractura espiral u oblicua del malleolo peroneo. Esto va a tener un arrancamiento del ligamento tibioperoneo anterior, una fractura del malleolo tibial o del ligamento lateral. Puede también existir una fractura marginal posterior de la tibia y una ruptura del ligamento tibioperoneo posterior. En esta división se va a encontrar la fractura de Maes-New,
que ya les había descrito anteriormente. El mecanismo de esta división se va a iniciar en la zona anterolateral del tobillo y las estructuras se van a ir dañando en orden. Cuando se empieza a dañar el ligamento tibio-peroneo anterior, nos referimos a un estadio 1. Al momento de que se daña el malleolo lateral, hablamos de un estadio 2. Cuando ya se ve afectada la zona posterolateral de la cápsula posterior, hablamos de un estadio 3. Y por último, cuando se afecta el malleolo interno o el ligamento deltoideo, estamos bajo un estadio 4. Hablando de las fracturas por pronación y abducción, este se debe a un mecanismo en el cual se produce la fractura diafisaria del peroné, del malleolo interno o del ligamento lateral interno. Así también hay una ruptura del ligamento tibio anterior y puede presentar una lesión a nivel de la membrana interósea. Y también en la otra división vamos a tener las fracturas por pronación-eversión, también llamadas por pronación-rotación externa. Este tipo de mecanismos involucra varias estructuras, las cuales se van a iniciar en la cara interna del tobillo con una lesión del ligamento deltoideo o del malleolo interno. Cuando se ven dañadas esas hablamos de un estadio 1. Después va a progresar alrededor del tobillo hasta los ligamentos anterolaterales o también conocido como estadio 2. Y en el estadio 3, el malleolo externo o la parte proximal del peroné se ven afectados. Y por último, el estadio 4, los ligamentos posterolaterales o el malleolo posterior se van a ver dañados. Y en esta división también se encuentra la fractura de Maes-Neuf. Y bueno, otra clasificación que tenemos es la clasificación de AO. Esta clasificación es una modificación de la clasificación de Weber, en los cuales los tipos B y C se van a subdividir a la presencia de luz. Mande. Fernanda, te voy a interrumpir. La información que estás dando es muchísima. Y yo te aseguro que todos ya no saben ni de qué estás hablando. ¿Sí o no? Sean honestos. Sí. Entonces, mira, voy a mandarte en la plataforma un resumen de lo que es estas lesiones del tobillo, pero lo que tiene de interesante el resumen es que trae una fotografía de las lesiones que estás describiendo ahorita, las de cómo se producen las fracturas en el tobillo en base a los movimientos del pie. La lees con calma, ahorita te la mando, y el día de mañana reiniciamos a partir de eso, en base a los movimientos de progresión, supinación, aducción o abducción del tobillo o del pie, qué tipo de fracturas se pueden presentar. Y ya continuamos con la clasificación del AO muy rápido, porque esa no se usa, la que se usa es la de Weber y es la que se deben de aprender. Y presentas unas imágenes, unos esquemas de la clasificación de Weber, ¿sí? Porque sí, lo describiste muy bien, la A, la B, la C, pero no vimos imágenes. Entonces, nos presentas eso, te mando el archivo, lo revisas y mañana... Mañana continuamos, ¿sale? Bueno, órale, adiós. Hasta luego. Adiós.